por ejemplo, le pongo aquí, a ver, forma número 2. Forma número 2, lo mismo acá, a ver si tengo el polinomio de Lagrange en x asterisco y asterisco, pues esto sería así, ¿no? Sería, así está definido, ¿verdad? Así está definido. Sigma de igual 0 hasta n, sigma de j igual 0 hasta m. Aquí sería z sub i j, la L para las x sub i, esto evaluado en x asterisco, por la L para las y sub j, esto evaluado en y asterisco. ¿Sí? Pero finalmente, pues yo podría hacer el cálculo aquí, intercambiando los sigma. ¿Ok? Obviamente mantengo el argumento. Y en el momento en que pues, pude cambiar los operadores sigma, ahora, ¿cuál es la variable del sigma interno? La i. Entonces, ¿qué no tiene i? Este factor no tiene i. Entonces, como no tiene i, lo sacamos y tendríamos aquí sigma desde j igual 0 hasta m. Saco aquí el L sub j para las y, el L de las y sub j evaluado en y asterisco, y acá tendríamos sigma desde i igual 0 hasta n de z y j, L para las x sub i en x asterisco. Y esto, ojo, aquí, ¿qué variable es la que corre? La i. La i quiere decir que esto depende al final. Cuando hago el cálculo, esto depende de quién? De la j. Listo, pero estoy haciendo ahora una interpolación de Lagrange, pero en una variable. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner, no le pongo q, vamos a ponerle r. R sub L de Lagrange. ¿Cómo depende de la j? Le ponemos la j aquí arriba. De esta j va a depender, porque aquí la variable que corre es la i de 0 a n. ¿Ok? ¿Y evaluado en quién? En x asterisco. ¿Ok? Al final, ¿esto qué sería? Al final tendríamos sigma de j igual 0 hasta m. ¿De quién? Del r sub L, j en x asterisco, por L sub j de y en y asterisco. ¿Ok? Es decir, si hacen el cálculo al revés, el resultado debe ser el mismo, igualito. ¿Ok? Lo pueden probar. Lo pueden probar con los mismos datos, lo pueden probar. Sino que en ese momento, ¿qué es lo que harían ustedes? En ese momento, pues lo que harían es agregar, claro, en la forma 1 agregué una nueva columna. En la forma 2 lo que voy a agregar es una nueva fila. Así es. Entonces es como que yo aquí, ¿verdad? Aquí yo agregué, aquí. Yo agregué datos en 30. Aquí. Datos en 30. Entonces, claro, yo acá que estaba agregando estos datos de aquí, pónganle ahí, a ver, esto era el Q sub L de 0. ¿En quién? En 8, 10. Este de acá era el Q sub L en 1, en 8, 10. Y este era el Q sub L en 2, en 8, 10, porque fijaban la I. Acá, en cambio, ¿qué es lo que van a fijar? La J. Por lo tanto, el dato que va aquí, ¿quién sería? El R sub L de quién? De 0, ¿en dónde? En 30. Sí, asimismo acá, el R sub L de 1 en 30, el R sub L en 2, evaluado en 30, ¿sí? Y el último que sería el R sub L en 3, evaluado en 30. ¿Ok? Eso. Y una vez que hacen el cálculo en la forma número 2, hacen este cálculo, es como que incorporan esta nueva fila. Después en 8, 10 hacen el cálculo, ¿verdad? Ya para la columna. ¿Ok? Es decir, en la forma 1, pues íbamos haciendo el cálculo por columna y al final por fila. En esta forma número 2 hacemos el cálculo por fila y al final por columna. ¿Ya?
Es decir, como ustedes deseen, el cálculo al final, el resultado debe ser el mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces, veamos rápidamente polinomio de Newton. A ver. Polinomio de Newton. Polinomio de Newton. Entonces, digamos aquí lo siguiente. A ver. Considere la tabla de datos, dos puntos, y es que tenemos así, a ver, tenemos x sub i, y sub i, ¿ok? Con i de 0 a n. En una variable, vamos a trabajar en una variable, el polinomio de Newton, que lo podemos extender también a más variables. Igual el polinomio de Lagrange que vimos en dos variables lo podemos extender a 3, 4, 5 variables, a más variables, pues, ¿no? Entonces, este y sub i, sabemos quién es. ¿Quién es este y sub i? Este y sub i es el f de x sub i. Entonces yo voy a abreviar y le voy a poner simplemente f sub i. ¿Ok? Es decir, ¿quién es f0? F sub 0 va a ser f evaluado en el punto x sub 0. Y así ya está. ¿Quién es f sub n? Pues es la función evaluada en el punto x sub n. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a definir aquí, ¿verdad? Es lo vamos a poner así, a ver. Diferencia finita progresiva. Diferencia finita progresiva. Dos puntos. Entonces, vamos a poner aquí la késima diferencia finita, ¿sí? Para f sub i. Para f sub i, esto es f sub i más 1, perdón. A ver, la késima diferencia finita para f sub i va a ser la diferencia finita k menos 1 para f sub i más 1 menos la diferencia finita k menos 1. Ya si digo diferencia finita, estoy definiendo la progresiva, pues no. La progresiva o hacia adelante, que la llaman también. ¿Ok? Es decir, esto aquí es definición de f sub i. ¿Ok? Y esta ecuación que está aquí es válida, vamos a decirle aquí, ¿no? Vamos a decirle con i igual 0, 1, 2, 3, así, ¿verdad? Y la k, en cambio, le vamos a poner aquí de 1 en adelante. ¿Por qué? Porque para el caso particular de 0, lo vamos a poner aquí, ¿no? Es decir, con k igual 0 le ponemos aquí caso particular. ¿Sí? Es decir, la diferencia finita 0 de un f sub i es el mismo f sub i. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos. Supongamos que k es 1. A ver, miren. Vamos a suponer que k es 1. Vamos a suponer que k es 1 y vamos a suponer que la i vale 0. ¿Ok? K vale 1 y la i vale 0. Entonces, si k vale 1, yo digo esto es la primera diferencia finita en f0. ¿Esto qué es igual? Si yo reemplazo, ¿quién sería? Sería diferencia finita 0 de f, ¿quién? De f sub 1 menos diferencia finita 0 de f sub 0. Y por definición, la diferencia finita 0 de fi es la misma fi. Por lo tanto, ¿esto qué sería igual? A f1 menos f0. Ok. Listo. ¿Qué ocurre si k es 2? ¿Qué ocurre si k es 2? Con la misma i, no cambio la i, es decir, en 0.
Entonces ahora digo, la segunda diferencia finita en F0, ¿quién sería? Sería la primera diferencia finita, ¿en quién? En F1 menos la primera diferencia finita en F0. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería la primera diferencia finita en F1? Por el cálculo que hicimos arriba, ¿quién sería? F2 menos F1. Menos, y este lo tenemos arriba, que es ¿quién? F1 menos F0. Quiere decir entonces que esta segunda diferencia finita en F0, ¿cuánto me da el cálculo? Me da F2 menos 2F1, ¿qué más? Más F0. Ok, pues prestemos la atención a esto, ¿ya? Estos resultados que estamos obteniendo aquí. Vamos con K igual 3. Vamos con K igual 3. Vamos con K igual 3. A ver, entonces, ¿cómo sería? Ahora sería la tercera, es un triangulito esto, ¿ah? Un triangulito. Tercera diferencia finita en F0, ¿quién sería? Sería la segunda diferencia finita en F1 menos la segunda diferencia finita en F0. Ok, entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería, basándome en el cálculo anterior, sería F3 menos 2 F2 y más F1 menos, y acá sería F2 menos 2F1 y más F0. ¿Estamos? Y por lo tanto, ¿esto cómo sería? A ver, sería F3 menos 2F2 más F1 menos F2 más 2F1 menos F0. Y entonces tendríamos aquí que la tercera diferencia finita en F0 sería F3, ¿verdad? ¿Qué más sería aquí? A ver, sería menos 2F2 menos F2. Esto me da menos 3F2. Luego sería 2F1 más F1. Aquí sería 3F1. Y finalmente sería menos F0. Ok. Bueno, hay algunos cálculos, pues, ¿no? Hay algunos cálculos. Pero la expresión importante, sí, es esta de aquí, y esto en el caso en el que K es 0, pues, ¿no? Estamos. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo lo vamos a usar dentro del polinomio de Newton? Ya vamos a ver. Vamos a decir aquí, a ver. Considere los datos, dos puntos. Así, ¿ve? X0, Y0, X1, Y1. Es decir, el caso en el que n es 1. Le pongo acá entre paréntesis, a ver, n es 1. Ok. Y pues vamos a suponer que existe una distancia h entre x0 y x1. Le ponemos así, ¿ve? X0 y x1. Ok, y esto es h. Esta distancia aquí es h. Ok, entonces el polinomio de Newton, si yo tuviera esa n mayúscula de Newton, ¿no? El polinomio de Newton, si yo tuviera ese par de datos, ok, está definido con dos datos de esta manera. Sería a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0. Y yo tendría que encontrar cuánto es a sub 0. Yo tendría que encontrar aquí cuánto es a sub 0 y tendría que encontrar cuánto es a sub 1. Vamos a encontrar, a ver. Entonces, polinomio de Newton, por ejemplo, en x sub 0, que es igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 0 menos x sub 0. Quiere decir que se cancela este segundo término y por lo tanto esto a qué sería igual a sub 0. Pero esto a su vez a qué es igual, porque el polinomio debe pasar por los mismos puntos. Quiere decir que el polinomio en x sub 0 debe ser ¿quién? Y sub 0. Pero ¿quién es y sub 0? La notación que íbamos a introducir que este y sub 0 es f de x sub 0 y por lo tanto esto es f sub 0. En cambio y sub 1 es f en x sub 1 y por lo tanto esto es f sub 1. Ok, quiere decir que tendríamos aquí f sub 0. Ojo aquí, ¿ya? Listo, ahora vamos a evaluar el polinomio de Newton en x sub 1 y esto a qué sería igual. Sería a sub 0 más ¿quién?
más a sub 1 por x sub 1 menos x sub 0. Y esto debe ser igual a ¿quién? A y sub 1. ¿Pero quién es y sub 1? F1. ¿Y quién es x sub 1 menos x sub 0? H. Esto es H. ¿Ok? Muy bien. Entonces tendríamos aquí, ojo, tendríamos, recuerden que ya encontré a sub 0. ¿Qué busco? A sub 1. Entonces, ¿quién sería a sub 1? Si despejo a sub 1 sería F1 menos a sub 0 dividido para H. ¿Pero quién es a sub 0? F0. Quiere decir que a sub 1 sería F1 menos F0 sobre H. Quiere decir entonces que yo puedo escribir a sub 1 como ¿quién? Como la primera diferencia finita en F0 dividido para H. Y entonces el polinomio de Newton, ¿verdad? Nos queda así. El polinomio de Newton quedaría F0, ¿verdad? Más primera diferencia finita de F0 dividido para H. Y esto que multiplica a X menos X sub 0. Listo. Entonces, este que está aquí es el polinomio de Newton con dos datos, con dos pares ordenados, con dos puntos del plano XY. Sí, es decir, esto es con n igual 1, porque yo voy de x0, y0 hasta xn, yn. Es decir, esto es con n igual 1. Ahí. Ahora, ¿qué ocurre con n2? Miren, ¿qué ocurre con n2? Pues ya con n2 tenemos x0, y0, x1, y1, x2, y2. Claro, donde el y0 es f sub 0, este y0 es f sub 0, este y1 es f sub 1 y este y2 es el f sub 2. Ok. Y las abscisas x espaciadas, es decir, igualmente espaciadas. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo x sub 0, aquí tengo x sub 2, perdón, x sub 1, acá x sub 2, y por lo tanto esta distancia que está aquí es h y esta otra también. ¿Sí? Entonces el polinomio de Newton, acá, ¿verdad? El polinomio de Newton está definido como a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y tenemos que encontrar aquí los valores de los coeficientes. Aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces tendríamos polinomio de Newton en x sub 0. ¿A qué es igual? Si evalúo en x sub 0, se van los términos 2 y 3, solo me queda el primero que es a sub 0, y esto que debe ser igual a f0. Si evalúo el polinomio de Newton en x sub 1, pues ¿qué ocurre? Que tendríamos a sub 0 más, acá tendríamos a sub 1 por x1 menos x0, y el tercer término se va cuando evalúo en x sub 1, ¿verdad? ¿Y esto qué debe ser igual? Debe ser igual a f sub 1. Como es la misma ecuación anterior, entonces ¿qué tendríamos aquí? Pues aquí tendríamos que a sub 1, ¿quién es? F1 menos F0 sobre H, porque esto que está aquí es H. Esto que está aquí es H y esto que está acá es F0. Ok, entonces el A sub 1, esto es la primera diferencia finita en F0 dividido para H. Ok, vamos por el A sub 2, tenemos que evaluar el polinomio de Newton, ahora en x igual x sub 2. Muy bien, entonces tenemos acá así, a ver, tenemos polinomio de Newton en x2, y esto que es igual. Bueno, esto sería A sub 0 más A sub 1 por quién? Por x2 menos x0, más el A sub 2 por quién? Por x2 menos x0, y por x2 menos x1, y a su vez esto debe ser igual a ¿quién? A f sub 2. Ahora recordemos que la distancia que hay entre x sub 0 y x sub 2, esto debería ser ¿cuánto? 2h. Esto que es igual
a 2h. Y esto que está acá, h. Perfecto. Entonces tendríamos así, a ver, entonces en la ecuación tendríamos, bueno, aquí va f0 más el a sub 1, que es ¿quién? f1 menos f0 sobre h, esto que multiplica a 2h y más el a sub 2, que multiplica a ¿quién? A 2h al cuadrado, y esto es igual a f2. Pero aquí esta h se cancela con esta otra h. Quiere decir entonces, aquí, ¿verdad? Quiere decir entonces que el a sub 2, que es lo que se busca aquí, en esta ecuación, el a sub 2 sería f2, ahí está f2, ¿no? f2 menos f0. Aquí es como tener más dos veces, bueno, resta, pasa a restar menos dos veces, ¿quién? f1 menos f0, y todo esto dividido ¿para quién? Para 2h al cuadrado. Quiere decir que el a sub 2 sería, ojo, f2, aquí tengo menos por menos más, sería 2f2 menos f0 más f0. Y como hay un menos 2f1, pues sería menos 2f1 más f0. Y todo esto dividido ¿para quién? Para 2h al cuadrado. Pero si ustedes reconocen lo que está aquí, que fue una fórmula que ya obtuvimos, ¿esto quién es? Solo el numerador sería la segunda diferencia finita en f0. Ok, quiere decir entonces que el a sub 2 sería la segunda diferencia finita en f0 dividido ¿para quién? Para 2h al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda el polinomio de Newton? Ahora con n2. Entonces decimos aquí, finalmente, dos puntos, el polinomio de Newton nos queda f0 más, sería aquí primera diferencia finita en f0 dividido para h, y esto por x menos x0, más el a sub 2, que es la segunda diferencia finita en f0 dividido ¿para quién? Para 2h al cuadrado, y esto que multiplica a x menos x0 por x menos x1. ¿Ok? Y esto sería pues con n2. Ok, esto sería con n igual 2. Aquí. Ahora, hay un patrón ahí que se está presentando, ¿verdad? Hay un patrón que se está presentando. De hecho, ya no voy a hacer el cálculo con n3. Simplemente voy a decir lo que se obtiene y después generalizo para cualquier número natural n. ¿Ok? Ya no voy a hacer el cálculo con n3, lo podrían chequear ustedes. Entonces, se puede probar, solamente indico aquí, a ver, se puede probar que, dos puntos, el polinomio de Newton, aquí igual, ya esto con n3, aquí, ¿verdad? Aquí con n igual 3, pues sería f0 más primera diferencia finita en f0 sobre h, esto por x menos x0. De hecho, aquí va 1 factorial, y esto es por h elevado a la 1. Más, acá sería segunda diferencia finita en f0 sobre 2 factorial por h al cuadrado, esto que multiplica a x menos x0, x menos x1, y más un tercer término que debería aparecer con n3, y que sería tercera diferencia finita en f0 sobre el factorial de 3 por h al cubo, y que esto multiplica a x menos x0, x menos x1, x menos x2. Ok. Y aquí tener presente, siempre el cálculo es con datos x espaciados. Es decir, aquí tendríamos x0, x1, x2 y x3. ¿Sí? Y aquí las distancias igual, ¿no? h, h, h y h. ¿Ok? Obviamente tenemos aquí los pares ordenados, x0, y0, x1, y1,
x2, y2, x3, y3, donde el y0 de aquí, este es el f0, el y1 el f1, el y2 el f2, es notación nada más, ¿ah? Y el y3 el f3. Sí. Notación. Entonces, en general, vamos a poner aquí, ¿ah? En general, tendríamos así, ¿no? x0, y0, x1, y1, x2, y2, puntos suspensivos hasta xn, yn. Ok, entonces cuando digo en general, quiere decir para cualquier número natural n. Entonces aquí tendríamos y0, f0, y1, f1, y2, f2, yn, fn. Y de todas maneras voy a decir aquí abscisas igualmente espaciadas. Ojo, ¿ah? Igualmente espaciadas, que se dice también equiespaciadas. ¿Ok? Entonces, polinomio de Newton. Obviamente, a ver si observan, ¿no? Con n3, este es un polinomio de qué grado? Es un polinomio de grado 3, ¿verdad? Miren aquí, producto de 3 factores lineales. Entonces, acá, este polinomio de Newton ya es un polinomio de grado n, ¿verdad? Si tenemos n más 1 pares ordenados, ya es un polinomio de grado n. Entonces, igualito aquí, a ver. f0 más primera diferencia finita de f0 sobre 1 factorial h a la 1, x menos x0, más segunda diferencia finita en f0 sobre 2 factorial h al cuadrado, x menos x0, x menos x1, más tercera diferencia finita en f0, aquí, sobre 3 factorial h al cubo por x menos x0, x menos x1, x menos x2, ¿sí? Más puntos suspensivos, continúo aquí abajo, más, ¿y cuál debería ser el último término? ¿Qué diferencia finita? La enésima. Esto en f0 dividido ¿para quién? Para n factorial por h elevado a la n. Y aquí por x menos x0, x menos x0, x menos x1, x menos x2, hasta x menos x sub n menos 1. Correcto. ¿Ok? X menos x sub n menos 1. Entonces, ojo, el polinomio de Newton, ¿sí? Le pongo acá. El polinomio de Newton es un polinomio de grado n que pasa por los mismos n más 1 puntos, ¿sí? Y le pongo entre paréntesis aquí x sub i, y sub i, por donde pasa, la gráfica de f. ¿Ok? Pero por el teorema de existencia y unicidad, el polinomio de Newton es el mismo polinomio de Lagrange, sino que con datos x espaciados. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que si ustedes observan que las abscisas, porque es para las abscisas, para las primeras componentes de los pares ordenados, están igualmente espaciados o x espaciados,
pues es más conveniente usar el polinomio de Newton porque los cálculos son más rápidos. Al final termina siendo, si hacen el cálculo, ¿verdad? Terminan construyendo el mismo polinomio de Lagrange. Es que por el teorema de existencia y unicidad existe uno y solo un polinomio de grado n que pasa por los n más un puntos. Ok. A ver si alcanzamos a hacer una ilustración. Si alcanzamos. X por e a la menos x, así era. ¿Y cuál era la tabla de datos? A ver, era así, x, f de x, ¿cómo era la tabla de datos? Aquí creo que era 1, y acá era f de 1. ¿Cuánto es f de 1? Díctenme. 62, 5, 5. Perfecto. Entonces, ojo con esto, ¿ah? Ojo con lo que vamos a hacer. Saquen la maquinita rapidito, a ver. Saquen la maquinita. Entonces, para hacer el cálculo rápido, aquí, bueno, aquí tenemos las FI. Aquí estas son las FI. Ok. Es decir, esta es la F0, esta es la F1, esta es la F2 y esta es la F3. O sea, en esta columna tenemos las FI. Yo le pongo aquí, a ver. Aquí tenemos las FI. Acá, en cambio, lo que vamos a hacer es calcular la primera diferencia finita de las FI, porque las FI, ¿qué son? Son la diferencia finita 0. Acá vamos a calcular la primera diferencia finita. ¿Cómo la calculamos? Ayúdenme con la calculadora. Ustedes me ayudan, ¿ah? Miren lo que vamos a hacer. Entonces, ustedes me ayudan. Miren, es esta menos esta aquí. Esta menos esta aquí. Rápido, a ver. Esta menos esta aquí. Esto menos esto aquí. Ok. Rápido, a ver cuánto sale. 0.0972 088 75. Ya. Ahora, ¿cuál va acá? ¿Cuál va acá? Es esta menos esta. Esta menos esta acá. Esta menos esta acá. Obviamente la última no la vamos a poder calcular, pues. Esta la dejo ahí. Esa no la vamos a poder calcular, sí. Ah, ¿este es negativo? ¿Cuánto sale? 0.121 30 61. Ya, en cambio esta, que falta es esta menos esta. Esta menos esta. Acá, ¿cuánto queda? Va a salir negativo también. Eso, 0.07 60. ¿Cuánto? 98. Ya. 64. Ya, bueno. Listo. Miren, ¿ah? Seguimos. Acá calculo la... Primero, ¿cuántos datos tenemos aquí? Recuerden que esto es, aquí tengo x0, x1, x2, x3. Necesitamos el polinomio de Newton, que es de grado 3. Entonces, acá vayan haciendo los cálculos para la segunda diferencia finita de FI. El mismo asunto, ¿ah? Miren acá. Esto menos esto. Y esto menos esto. Asimismo, la última no la vamos a poder calcular. Es decir, esta no la vamos a poder calcular y esta tampoco la vamos a poder calcular. A ver si me ayudan. Esta menos esta, aquí. Esta menos esta. Miren. Esta menos esta, aquí. Eso, menos 0, a ver, 0,24. 104,86. Ya, ¿y esta? Que sería esta menos esta. Vayan confirmando, por favor, cuando me dictan algo equivocado. Esta menos esta, acá. 0.045. ¿Positivo? Ya. ¿Y esta también positivo? No, esta es negativo, ¿no? Ya. 0.045. 0711. Perfecto. Y la última. 0.06 93 111 975. Perfecto. Ahora, ya tenemos todo, porque miren, ¿ve? Esto que está aquí, el polinomio de Newton, el de grado 3, para los datos, este es el F0. ¿Este quién sería? Tomamos los datos de la primera fila.
¿Este quién es? Esta es la primera diferencia finita de F0. Esta que está acá, ¿quién es? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Esta quién sería? Sería la segunda diferencia finita en F0. ¿Y esta quién sería? Esta es la tercera diferencia finita en F0. Eso hay que reemplazar ahí. ¿Cómo nos queda el polinomio de Newton? Ya terminamos, ¿sí ven? Si es que no se equivocaron dictándome esos valores, pues no. Entonces, para este problema, ¿cuál sería el polinomio de Newton? Miren, el polinomio de Newton sería F0, que es 0.36. Ah, si observan cuánto es el h, ¿no? ¿Cuánto es el h aquí? 1. Ya. 0.36, 78, 79, 441, más. Perdón, ahí viene un negativo, entonces sería menos 0.09, 0.09, 720, 720, 8875, 8875. Eso tenemos que dividirlo para h, pero como es 1 se quedó igualito. ¿Por quién? Por x menos x sub 0, es decir, por x menos 1. Listo. ¿De ahí qué viene? Viene menos 0.0241, 00486. Ya, ¿y esto dividido para quién? Para h al cuadrado y para 2, se queda así. ¿Por quién? Por x menos 1, por x menos 2. Y el último, que es positivo, más 0.0693, 111, 975 dividido para quién? Para 3 factorial que es 6, por h al cubo, pero h es 1, entonces directamente para 6, ¿por quién? Por x menos 1, por x menos 2 y por x menos 3. ¿Se acabó? Ese es el polinomio de Newton para este problema en particular. Para datos x espaciados en las abscisas me refiero, pues no, yo recomiendo el polinomio de Newton, es mucho más rápido. Miren, en un ratito lo construimos. Intenten hacer eso con Lagrange y van a ver que se demoran más. Ok. Así es. Por ejemplo, ¿cuál fue el x asterisco que pedí en la clase anterior? 2.5. 2. A ver si me ayudan. ¿Cuánto saldría? A ver. ¿Cuánto sale el polinomio de Newton en 2.5? Comparen con el valor que obtuvimos por Lagrange en la clase anterior y debe ser el mismo valor, pues no. Porque el polinomio es uno solo. Es por la forma que se lo llama polinomio de Newton. Es la presentación la que le da el nombre. Por eso, ¿cuánto sale aquí? A ver. ¿Cuánto sale? Evaluando en este polinomio, ¿cuánto sale? 0.20, 86, ¿ya? Ya. Fue lo mismo que obtuvimos con Lagrange. Debe ser igualito. Debe ser igualito. Muy bien, ahí nos quedamos, ¿ya?